¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría poder estar con ustedes en este martes 21 de diciembre. Vamos a platicar de teatro, de literatura, tenemos cine, personajes, otros libros también que vamos a recomendarles. En fin, tenemos muchas cosas para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un gran personaje, una gran figura de la literatura. En un momento les diremos de quién se trata. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, qué alegría poder compartir esta coconducción, la hora cultural de la televisión mexicana, y gracias a nuestros compañeros y compañeras que hacen posible la transmisión en vivo desde diversas áreas de Canal 22, un equipo de producción encabezado por el señor Sergio Camus. ¿Cómo estás, Rafa? Muy contento de saludarte, mi querida Laura. Me preocupa que no quieras hacer spoiler porque yo me muero de ganas por hablar y platicar de este emblemático escritor. Una pista: es breve lo que él escribía, pero con una profundidad y con una inteligencia que trasciende. Y con un sentido del humor también, Rafa. Extraordinario, que trasciende el tiempo. Ahí están las pistas, todavía sin spoilers. Por lo pronto, hola, Laura Regis en la transmisión de Lenguas de Señas Mexicana. Y vamos a arrancar con buenas noticias. Atención, de manera particular, los estudiantes de Historia, de la licenciatura de Historia, ya se abrió el registro para el programa de becas de jóvenes investigadores 2022 para quienes residan en Tlaxcala y en la Ciudad de México. Aquí hay un vistazo de las bases de la convocatoria y dónde pueden registrarse. Toda la información la tenemos para ustedes. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México abrió la convocatoria al programa de becas Jóvenes Investigadores 2022 para residentes de Tlaxcala y Ciudad de México. Se trata de una iniciativa que contribuye al desarrollo de proyectos institucionales de investigación, docencia y difusión del conocimiento histórico y que impulsa la formación de especialistas en estos campos. La convocatoria Jóvenes Investigadores 2022 tiene el objetivo de fortalecer programas de investigación en el ámbito histórico y también promover y apoyar la difusión y la divulgación del conocimiento generado por las investigaciones desde el sector cultura. En este caso, las investigaciones históricas que se generan desde el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Particularmente son las grandes transformaciones políticas y económicas, sociales y culturales desde el periodo de la independencia, pasando por la Reforma, la Revolución Mexicana y el proceso de transición democrática del siglo XX. Lo que busca el instituto es fortalecer y apoyar a los jóvenes investigadores que están saliendo de la carrera de historia a que penetren en el sector de la difusión. En la convocatoria podrán participar jóvenes con edad máxima de 28 años, que tengan el 100% de créditos de la licenciatura en Historia, que habiten en la Ciudad de México o Tlaxcala y estén interesados en obtener uno de los 8 estímulos económicos del programa. Quienes resulten seleccionados recibirán una beca de 5,000 pesos al mes de marzo a noviembre de 2022. Nuestro objetivo al finalizar este periodo es que la convocatoria pueda descentralizarse, no solo concentrarse en la Ciudad de México, sino que llegue a las distintas geografías del país y con ello buscar generar áreas de oportunidad para los jóvenes investigadores de todo el país. La convocatoria cierra el 21 de enero. Las bases y los requisitos pueden consultarse en la página inerop.gov.mx. Noticias 22, Karen Rivera. La Coordinación Nacional de Literatura reveló que Patricia Martínez Pedreguera obtuvo el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, Perla Schumacher 2021. Les vamos a presentar a continuación la obra que mereció este galardón. Vamos a conocer de qué se trata. Los dilemas e encrucijadas de la adolescencia fueron el tema que la dramaturga Patricia Martínez Pedreguera eligió para escribir OPA, creación con la que obtuvo el Premio Bellas Artes de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher 2021. La autora tiene una licenciatura en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Empecé a escribir la obra
pensando justo en cómo los amigos a veces se vuelven un refugio en estas situaciones, ¿no? Ante la incertidumbre de la vida, los miedos de qué va a pasar con nuestro futuro, ¿no? Y entonces, pues al final empecé a escribir esta obra que trata de dos amigos, que son Paco y Lu, y que están en el descubrimiento de su sexualidad, que están creciendo, que no saben qué quieren ser de grandes, que están en todo el rush emocional de a mí me gusta fulano y a ti te gusta sultana. Opa toma su nombre de un vocablo coreano que define a un mejor amigo o amigo mayor. A Paco y Lu se suma un personaje fantástico, una sombra que, como amenaza, se cierne sobre sus vidas. Pero hablo un poco de suicidio, ¿no? Y de cuando gana esta sensación de desesperanza, se mete, y este vacío se mete dentro de uno de los personajes, y pues se lo empieza a llevar a ese lugar de sombras, a ese mundo de sombras. Y entonces al final pues la obra habla de eso, de cómo la amistad se vuelve un refugio ante estas situaciones y pues yo al final ahí plasmé, yo creo, muchísimo de mi adolescencia, ¿no? Están ahí ventaneados un montón de cosas que pasaban con mis amigas y amigos en esa etapa. Patricia Martínez Pedreguera realizó una investigación sobre los temas que aborda, vio cifras de suicidio y leyó la crónica titulada Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. OPA fue desarrollada dentro de un taller de dramaturgia. Recuerdo que una compañera hizo un comentario muy interesante de lo importante que es nombrar estas sensaciones, ¿no? Que al final la sombra un poco representa varias cosas, representa tanto la incertidumbre, el miedo. En algún momento pensé que hasta podía ser una alusión a la pandemia, ¿no? Al cambio climático, a todas esas cosas que yo luego digo, crecer en este mundo como está ahora, pues ha de ser una sensación, o sea, bueno, yo también estoy creciendo, pero estar en este momento de elegir carrera, ¿no? Y decidir hacia dónde quieres ir con el mundo así. Yo platico luego con mis alumnos y aunque no lo hablan mucho, se nota que hay una sensación de, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué existir? De manera unánime, el jurado integrado por los dramaturgos Silvia Alejandra Peláez Polo, José Carlos Fierro Loya y Hassam Díaz Hierro otorgó a OPA el Premio Bellas Artes de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher 2021, que está dotado con un diploma y 200,000 pesos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ya que hablamos de literatura, mañana miércoles 22 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de la Feria de Libros Independientes Hojas de Cedro, una propuesta que además de descentralizar el encuentro entre las editoriales y los lectores, ofrece un espacio para que los artistas vendan sus obras. Aquí la información. Con la llegada de la pandemia, la industria editorial sufrió severos problemas con la distribución. Con el propósito de apoyar a editoriales autónomos y promover las expresiones artísticas en el norte de la ciudad, se llevará a cabo la primera edición de la Feria de Libros Independientes Hojas de Cedro. Me di a la tarea de convocar artistas, pero también editoriales. Por eso busco que no solamente sean libros independientes, sino que artistas que producen arte, producen gráfica o producen fotografía. También son artistas que pues han hecho su propia producción, que muchos de ellos sobreviven haciendo freelance, haciendo diseño o haciendo diseño editorial para editoriales mucho más grandes, pero que a su vez tienen proyectos individuales muy interesantes. Va a haber presentaciones, no tanto del libro como de lecturas de los libros que uno puede encontrar en la feria. Va a haber también como la posibilidad de subirse y compartir con los demás cómo ha sido como la experiencia en estos últimos año y medio de que llevamos de la pandemia. Y eso en realidad es como compartir, obviamente también vender las cosas que se han estado produciendo estos últimos años, pero sobre todo darnos a conocer entre esta otra comunidad. La Feria de Libros Independientes Hojas de Cedro se llevará a cabo el 22 de diciembre en el Arben Foro Café. Va a ser en la calle de Cedro, número 66, Colonia Santa María la Ribera. Empieza a las 12 del día, termina a las 8 de la noche. Vamos a estar ahí todo ese tiempo. Los esperamos ahí. Se llama Art Vent
es un foro, es una cafetería y también tiene una propuesta gastronómica de autor muy, muy, muy interesante. Es muy rico el lugar y estaría también que nos acompañaran ahí. Noticias 22, Oscar Cortés. Vamos a una pausa con un triste comentario, con una triste información. En un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamentó la partida de María de Jesús de la Fuente Casas, pintora, promotora cultural, abogada de profesión, una pieza elemental en la defensa de los derechos de las mujeres. Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León y también estudió pintura. En la ciudad de Monterrey fundó la Escuela de Trabajo Social, donde impartió cátedra durante 2 años. Más tarde propuso la creación de la primera Defensoría de Oficio para Mujeres, misma que dirigió. Entre 1962 y 1964 fue ayudante de Pablo Higgins, con quien posteriormente se casaría. Además, instauró los primeros jardines del arte en la Alameda Mariano Escobedo en colaboración con el pintor Marco Cuellar. A lo largo de su trayectoria, se aventuró a utilizar diferentes técnicas como el óleo ya en su carrera como pintora, la litografía, el bordado, la acuarela y el grabado. Descansa en paz, María de Jesús de la Fuente Casas. Regresamos en un instante. Les platicamos que el cineasta Pedro Costa está de regreso con un largometraje muy particular relacionado con la comunidad de migrantes de Cabo Verde. El director portugués nos presenta la historia de Vitaliana, quien, después de perder a su marido, emprende una búsqueda personal en la ciudad de Lisboa. Aquí hay más detalles. Vitalina Varela es la más reciente película del reconocido director portugués Pedro Costa, un filme en el que nuevamente vuelve a trabajar con la comunidad migrante de Cabo Verde, sin un guión y tratando de hacer un retrato realista sobre sus condiciones de vida. Todo lo que podía estos colaboradores, a estas personas, y lo que les podría dar, no era mucha plata, porque no la tengo, os meus pressupostos são mínimos e cada vez mais pequenos. Mas o que poderia dar era tempo para que pudessem reflexionar, pensar e representar bem, de uma maneira digna, suas histórias, suas vidas, seus pensamentos, seus sonhos. E cada palavra bien construida, proferida de una de estas personas vale 1000 palabras de un actor habitual de una película convencional, ¿sabes? Es así. Vitalina Varela recuerda Las Urdes, Tierra sin Pan, documental filmado por Luis Buñuel en 1933, en el que retrata la pobreza de la provincia de Cáceres. Es evidente que otra referencia podrían ser Los Olvidados del mismo Buñuel. No solo Hollywood, ¿sabes? Todos partimos de clichés. Nuestras vidas son clichés sobre clichés. Tú estás en teu cliché ahora, yo estoy en el mío. Son cosas muy... Es así. Lo trabajo, después, lo verdadero trabajo es, en fin... desmontar estes clichês e tentar tratá-los de uma maneira interessante, que possibilita alguma análise, não sei, críticas, que sejam um material interessante, não só para os ojos e para o oído, para as mentes. El filme gira en torno a Vitalina, una mujer que luego de una larga ausencia regresa a Lisboa. Su esposo ha muerto 3 días atrás y, contrario a lo que esperaría, su presencia no es bien recibida. Esta película de ficción está inspirada en la propia vida de la protagonista. Lo que Vitalina dice o hace en esta película es cómo puedo decir adiós, cómo puedo despedirme de mi marido, de mi tormento, de mi sufrimiento, de muchas cosas,
de estas cosas que no me gustan, cómo decir adiós y caminar hacia la luz, el viento, el mar. Era un poco la idea, creo, de Vitalina y la seguimos con la cámara. Vitalina Varela es una especie de ensoñación. El director vierte todos sus conocimientos como cineasta en este largometraje. Cada toma y cada encuadre fueron decididos minuciosamente, cuidando siempre la iluminación. Son como pinturas vivientes, unidas una tras otra, de manera artesanal. Noticias 22, Julio López. Para esta temporada decembrina, la verbena navideña en el Zócalo de la Ciudad de México es algo que, bueno, si tienen la oportunidad de visitar, de estar por ahí, no se deben perder. En lo que resta del 2021 va a estar por ahí, los asistentes van a poder disfrutar de juegos mecánicos, una programación muy diversa en la que se incluyen presentaciones musicales, talleres, hay que cuidarse del frío, hay que cuidarse de la COVID, así que bueno, vamos a descubrir por lo pronto más sobre estas actividades. La luminosa y colorida estela de las fiestas decembrinas ha llegado al primer cuadro de la ciudad. Desde el viernes se ha puesto en marcha en el Zócalo la verbena navideña, una iniciativa que convoca a los capitalinos y sus familias a disfrutar la temporada navideña con actividades recreativas, lúdicas, educativas, artísticas y culturales. Para la realización de esta verbena navideña, que tan solo en su primer fin de semana fue visitada por casi 300,000 personas, la Plaza de la Constitución se ha dividido en 8 zonas con propósitos diversos. Entre los atractivos que el público podrá encontrar, destaca una zona de juegos mecánicos para niños menores de 14 años, 3 árboles navideños monumentales, 3 instalaciones audiovisuales, 10 espacios para exposiciones, 4 espacios para talleres de teatro en miniatura, animación lectora, grabado, pintura, cerámica, entre otros. Un escenario principal en el que todos los días habrá presentaciones musicales y teatrales, así como una villa navideña donde también habrá un escenario multiusos que servirá para la presentación de pastorelas y coros navideños tradicionales. La programación en este escenario estará a cargo de los elencos que forman parte de los programas culturales y educativos del Gobierno de la Ciudad de México a través de la red de fábricas de artes y oficios. Mientras que el escenario principal recibirá artistas como los folcloristas Caña Dulce y Caña Brava, Javier Nandayapa, María Inés Ochoa La Rumorosa, Triciclo Circus Band, el ensamble La Fontegara y la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México. Hasta el día 31 de diciembre, la verbena navideña recibirá al público a partir del mediodía y concluirá actividades a las 9 de la noche, con excepción de los días 24 y 31, cuando estará activa en un horario de 12 a 17 horas, y del 25 de diciembre, cuando únicamente permitirá el acceso de las 17 a las 21 horas. El programa de actividades para cada jornada se da a conocer diariamente en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, reitero lo que ya decía Laura Barrera, hay que cuidarse mucho, sí, no quiere decir que no salgamos, que no asistamos a estas verbenas, a los encuentros culturales, pero siempre manteniendo todas las medidas de sanidad, porque la pandemia no ha terminado. Mucho cuidado, la salud es lo primero. En otros temas, Frida Kahlo está de visita en España, 3 exposiciones de la artista mexicana se exhiben allá en Madrid, y Francina Islas visita una de ellas y nos comparte los pormenores de la misma. Mientras continúan los litigios por los derechos de autor de Frida Kahlo, 3 exposiciones inmersivas en torno a su figura se presentan actualmente en España. En Barcelona, Frida Kahlo, la vida de un icono, y en Madrid 2 más, Vida y obra de Frida Kahlo, que no nos ha permitido cubrir el evento por cuestión de derechos, y Frida Kahlo, la experiencia, ojos que no ven, corazón que no siente, que cuenta con el apoyo de la Frida Kahlo Corporation.
Ha sido también un proyecto que hemos desarrollado previamente en otras ciudades como Italia, y aquí lo que estamos ofreciendo es una experiencia, un proyecto completo en el que contamos con una exposición fotográfica comisariada por Alejandra López, regidora del Museo Casa Azul, con un área de realidad virtual en el que el visitante puede dar un paseo por la Casa Azul al mismo tiempo que ve algunas de las principales obras del artista. Y también esta sala que veis aquí, que es el área de videomapping, que va recorriendo los principales momentos de la vida de Frida. La exposición comienza con 38 fotografías que abordan distintos aspectos de la vida de Frida Kahlo, como su infancia a través de la lente de su padre, su relación con Diego Rivera, su indumentaria y su consolidación como artista. Es el despunte en la carrera de Frida, el cual inicia al recibir a León Trotsky en su hogar, motivo por el cual André Breton se acerca a la Casa Azul para conocer al político, y en esos encuentros queda cautivado por la obra de Frida Kahlo, a quien en ese momento catalogó como una surrealista. Frida gozó de la compañía y amistad de figuras muy importantes que la acompañaron en diversos momentos felices y decepciones dolorosas de la vida. Aquí podremos encontrar una fotografía inédita en donde aparece Frida con su amante Nicholas Murray. La experiencia incluye, además de la sesión de videomapping y la exposición fotográfica, un paseo virtual en 3D por el patio de la Casa Azul de Coyoacán, la proyección del documental Frida Kahlo y Tina Modotti de Peter Wollen y Laura Mulvey, además de un rincón infantil para los más pequeños. Frida Kahlo, la experiencia Ojos que no ven, corazón que no siente, abre sus puertas en el Palacio de Neptuno hasta el 29 de mayo. Para Canal 22, desde el Palacio de Neptuno en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, gracias a Francina por esta cobertura. Nos vamos a la pausa, regresamos con varios libros que pues yo creo que les pueden interesar. Volvemos. En su más reciente publicación, Yolanda Segura explora los confines del deseo y nos propone una nueva manera de entender la poesía, algo que ya se ha vuelto usual en sus textos, siempre poesía, pero de una manera muy original, con mucho contenido. Por medio de las letras, la autora mexicana nos va a hacer cuestionarnos sobre discursos, imposiciones sociales para combatir el pensamiento tradicional, la forma en que nos relacionamos. El libro se titula Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje. Continuando con la exploración iniciada en su libro anterior, Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora, la poeta Yolanda Segura presenta Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje. Tenía que ver con una serie de preguntas que yo me había estado haciendo respecto a cómo establecemos nuestros códigos afectivos, ¿no? A cómo nos relacionamos con otros y creo que en ese sentido implicaba para mí un proceso de cuestionar si las cosas que parece que estamos deseando por deseo propio, como por voluntad, en realidad también están mediadas por una serie de expectativas y de condicionamientos sociales. Doctorada en literatura latinoamericana, Yolanda Segura ha explorado la senda del feminismo y las disidencias sexuales, las cuales contrasta con el binarismo genérico. Creo que la limitación de los binarios, que además ahora damos como súper por sentados, ¿no? Y la limitación de como, pues eso, la heterosexualidad, la heterosexualidad como régimen, ¿no? O sea, más allá de las preferencias sexuales de cada quien, de la orientación sexual de cada quien, creo que es importante considerar toda esa estructura que viene implícita con la heterosexualidad, ¿no? Que es justo este sostenimiento de una cierta familia convencional, este rol que las mujeres tendríamos que jugar en un contexto determinado, ¿no? Entonces, cercana también a la enseñanza del guionismo cinematográfico, Yolanda Segura pugna por una mayor visibilidad. Que una de las apuestas más importantes o de lo que más nos falta es la visibilidad, ¿no? La visibilidad y no solo la aparición de personajes LGBT en la literatura, sino
la posibilidad de que seamos las personas LGBT quienes contemos esas historias, ¿no? Que creo que es también siempre un tema diferente o un tema complicado, ¿no? Cómo considerar el asunto de quién tiene derecho a hablar y quién tiene la posibilidad de hacerlo. Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje, aparece en Editorial Palíndroma. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y la escritora Selva Almada concluye su trilogía de varones con una nueva publicación que indaga en la crueldad y la violencia del universo masculino. Aquí los detalles. Habitantes de una isla, 2 hombres maduros y un chico salen a pescar una raya gigante. Esta especie de rito de iniciación masculina es el inicio de No es un río, novela con la que la escritora argentina Selva Almada concluye esa especie de trilogía involuntaria sobre la masculinidad, de la que forman parte sus novelas previas, El viento que arrasa y Ladrilleros. Bueno, a mí cuando pienso en los personajes, cuando pienso en el universo de ese relato que estoy escribiendo, que estoy por escribir, me gusta pensarlo con matices siempre. Tenemos un montón de grises, de matices. Y me gusta trabajar eso en las novelas, o sea, ese tipo que puede tener una acción muy violenta en un momento, en otro momento puede ser generoso, puede, no sé, ser un amigo leal, puede ser un hijo amoroso, puede ser un hermano amoroso, como Aguirre, que también cuida a su hermana loca. Una conversación entre amigos o una anécdota escuchada en la calle puede detonar una historia en la narradora. ¿Pero qué la llevó a sumergirse en ese universo masculino? Yo escribo sobre las cosas que me dan curiosidad y básicamente me daba mucha curiosidad por qué mi padre iba a pescar con sus amigos, porque se iban 3 o 4 días, porque a veces no traían pescados. O sea, bueno, me daba mucha, intriga qué pasaba, cómo serían esos días que pasaban juntos, de qué hablarían, si es que hablaban. Yo creo que siempre empiezo a escribir con una pregunta o para responder una pregunta y lo mejor que puede pasar es que en el camino sigan apareciendo preguntas y ninguna respuesta. Además de explorar y lanzar preguntas sobre la masculinidad, Almada hace un trabajo a profundidad en lo que se refiere al lenguaje, a su sonoridad, a la musicalidad de las palabras, la atmósfera del lenguaje, diría Lydia Davis, o la confabulación de las palabras, apuntaría Berger. Para mí, lo más interesante de escribir no es tanto qué es lo que voy a contar, sino cómo lo voy a contar, ¿no? Y entonces ahí entra en juego esto que decís, las palabras, ¿no? La palabra, el lenguaje. Y bueno, a mí eso me seduce mucho el cómo habla la gente, ¿no? Con los lugares comunes, o las figuras que se repiten, ¿no? Que están como instaladas ya en una comunidad. Y en esta novela en particular, además de todo ese universo ya de la oralidad y tal, quería que eso tuviera una impronta poética fuerte. El universo de ese relato yo sentía que me pedía algo más lírico. Por medio del ensayo, Jacobo Sefami desmenuza la poesía latinoamericana y da seguimiento a su Medusario de 1996. Este texto del que les vamos a hablar enseguida lleva por nombre Caleidoscopía y aparece bajo el sello de RIL Editores. Cándida. Mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas. Continuando con la labor de explorar y conocer la poesía desde un punto de vista crítico, Jacobo Sefami presenta Caleidoscopía, escrituras y poéticas de lo oblicuo en América Latina, libro que continúa con su exploración iniciada con Medusario. Es un libro de ensayos sobre poesía latinoamericana. Surge a partir de una compilación poética que hice con Roberto Chavarren y José Coser, que se llama Medusario, muestra de poesía latinoamericana, publicada por el Fondo de Cultura en 1996. Después tuvo una edición en Argentina en 2010 y una tercera edición en Chile en 2016. Es un libro Medusario que tuvo pues bastante
acogida entre los jóvenes poetas de toda América Latina. Ha sido muy, muy leída esa muestra. Y bueno, yo empecé a trabajar estos poetas que denominamos neobarrocos a partir de la publicación de Medusario, y escribiendo ensayos y publicando esos ensayos en diversas revistas. Son algunos de esos ensayos publicados a lo largo de los años, a los que se agregan otros referidos a la poesía mexicana del siglo XXI. Ensayos que tienen que ver con lo oblicuo, con el lenguaje no directo, con el lenguaje muy sofisticado de los neobarrocos. Es poesía compleja, densa. Cubre escritores como el poeta cubano José Coser o el poeta chileno Raúl Zurita. También la argentina, es una poeta importantísima que se llama Alejandra Pizarnik, que tuvo una acogida tremenda tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Tiene a David Huerta, premio Phil, Coral Bracho, es decir, toda la generación, digamos, que surge en los años 70 en diversas partes de América Latina. Otro de los intereses que ocupa Jacobo Zeffami es la presencia y creciente auge de las lenguas originarias en diversas regiones de América Latina. Con las lenguas originarias, este resurgimiento a partir de los años, yo diría 1990, gracias en principio a la labor de Carlos Montemayor y después de muchísimos más, de poesía o literatura en lenguas originarias. Creo que es un fenómeno muy importante y yo leo con mucho entusiasmo no solo a Natalia. Por ejemplo, hay un joven poeta de Guerrero que se llama Uber Matihuá, Irma Pineda. Bueno, hay una serie de escritores que me interesan mucho, y me interesa mucho el oído, me interesan mucho sus lenguajes. Calidoscopía, escrituras y poéticas de lo oblicuo en América Latina, aparece en RIL Editores. Noticias 22, Víctor Gaspar. Momento de hacer una brevísima pausa. Al regresar celebramos el centenario de un gran escritor. Descubran de quién se trata. Ya volvemos. Bueno, estamos cumpliendo el centenario del nacimiento de Augusto Monterroso, un autor que, si bien vio la luz en Tegucigalpa, vivió mucho tiempo en México, también vivió una parte de su vida en Chile. Él, huyendo de las dictaduras, se establece en nuestro país. Es considerado por muchos críticos como uno de los últimos grandes clásicos de la literatura castellana. Él es continuador de alguna manera de la picaresca del Siglo de Oro por medio de textos muy breves, muchas veces humorísticos, con un enorme ingenio. Desde luego, una de sus publicaciones más conocidas es Obras Completas y otros cuentos de los años 50. A partir de entonces se estableció como uno de los autores fundamentales en nuestra lengua por ese estilo tan original. Y bueno, en este centenario de Tito Monterroso, como también se le conoce por sus allegados, que nació un día como hoy, pero en 1991, vamos a recordarlo por medio de algunas de las voces de destacados discípulos de gente cercana. Comencemos con un comentario de Juan Villor. Conocí personalmente a Augusto Monterroso, al que todos llamábamos Tito, yo creo que en 1977-78, cuando ingresé a su taller de cuento en la Capilla Alfonsina, la biblioteca de Alfonso Reyes, en donde él recibía cada año a 3 becarios. Antes de eso, Monterroso había dado un taller en la UNAM muy exitoso, tan exitoso que tenía demasiadas personas, y de ser una tertulia literaria se había transformado en una especie de asamblea de cuentistas. Y Monterroso descubrió que muchos de ellos iban ahí pues por el gusto de convivir con los demás, pero que no necesariamente eran escritores ni tenían una vocación auténtica. Él les llamaba los turistas del cuento. Y Monterroso, que todo mundo conocía como una persona afable, simpática, con gran sentido del humor, al analizar un texto era
tremendamente riguroso. Entonces no le gustaba esta especie de asamblea de cuentistas donde todos opinaban sin mucho rigor, y prefirió hacer un taller de talante renacentista con solo 3 alumnos que estuvieran con él durante un año. Había que ingresar por concurso y fue una de las mejores oportunidades para mí de formarme como autor. Él fue un experto en encontrar pues todos los atributos de la fauna humana, la vanidad, la envidia, la rivalidad, la traición, el mal. Todo esto aparece tanto en las fábulas de Monterroso como en sus cuentos. Básicamente fue un autor de textos breves. Tiene una novela, digámoslo así, polémica, en el sentido de que es una novela heterodoxa. Lo demás es silencio, hecha de textos fragmentarios. Pero en todos estos trabajos literarios, Monterroso siempre se ocupó de entender lo que significa ser humano, con lo ridículo que tiene el ser humano. Y ahí es donde yo creo que opera la doble faceta de él, de indagar la condición moral del ser humano y al mismo tiempo ejercer el sentido del humor, que, como él mismo dijo, tenía como fundamento hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Es decir, para él el sentido del humor es una manera de la enseñanza, no es algo que deba ser tomado a la ligera. No se trata de hacer chistes fáciles, se trata de que el humor te revele algo que no conocías, por lo tanto, que active tu intelecto. Y si eso además te da risa, pues qué mejor. Monterroso era un autor escaso, él lo sabía. México ha tenido grandísimos autores de pocas obras, Juan José Arreola o Juan Rulfo. Ambos fueron amigos de Monterroso, especialmente Juan Rulfo. Sin embargo, él no se sentía torturado por el hecho de publicar pocos libros. Cuando yo entré al taller, solamente había publicado 3 libros. El primero lleva el irónico título de Obras completas y otros cuentos. Él debutó en la literatura con sus obras completas, entre comillas, y luego publicó La Oveja Negra y demás fábulas y Movimiento Perpetuo. Y esos son sus libros fundamentales, me parece a mí. Monterroso sostenía, me parece que con razón, que todas las artes son poesía y que en el fondo la poesía no es un género, es un resultado que a veces cristaliza en versos, pero que en otras ocasiones cristaliza en cuentos o en novelas o en ensayos, porque hay un contenido poético en la gran literatura. Y yo creo que él, con ese sentido de la autocrítica y del pudor que tenía, pues le pareció que lo que él podía decir lo decía mejor en la prosa, y es algo que nos inculcó a sus alumnos, que admiramos mucho a los poetas, pero sabemos que nuestra poesía ocurre en prosa. Pues en efecto, un maestro de un gran rigor literario y un extraordinario sentido del humor, Tito Monterroso. Está el famosísimo cuento breve del dinosaurio, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. En algo que parece tan sencillo hay tanta complejidad, hay tantas lecturas que solo Monterroso le pudo haber dado. ¿Quién estaba ahí? ¿El dinosaurio que se durmió y estaba en el mismo lugar? ¿O alguien que lo estaba soñando y cuando despertó el dinosaurio trascendió a la realidad y seguía, todavía estaba ahí? ¿O quizá era un mosquito o un triceratopo que estaba junto al dinosaurio, que fue el que se despertó, no el dinosaurio, sino el triceratopo, y el dinosaurio todavía estaba ahí? De esa grandeza, de esa complejidad, por sencillo que parezca, es la obra del gran Tito Monterroso. Y vamos ahora con la académica Ann Van Hecke, quien nos abre otras facetas en la obra de Augusto Monterroso, entre estas su interacción con Kafka, lo que descubrió en los libros de Tito que se encuentran en la Biblioteca de Oviedo, y lo que ha descubierto sobre la relación de Tito Monterroso con la pintura. Vamos a escucharla.
empecé a estudiar a Monterroso hace muchos años para la tesis doctoral en la Universidad de Amberes, pero de hecho lo descubrí en México, porque estudié 3 años en la UNAM, hice la maestría en estudios latinoamericanos y un día encontré en la Gandhi, que era la librería ahí por Coyoacán, un librito, obras completas y otros cuentos. Y eso fue el inicio. Desde entonces seguí, buscando e investigando y defendí la tesis doctoral en 2005, pero desde entonces seguí investigando, que es un autor que me fascina, que inagotable, que se puede seguir investigando a pesar de la brevedad, porque esa es la gran contradicción, ¿no? Que es un autor de textos breves, muy pocos libros, pero tiene una profundidad inmensa que uno puede seguir investigando. Bueno, Kafka siempre ha sido fundamental para él y de hecho todos sus amigos escritores, fue toda una generación magnífica, ¿no? Muy creativa ahí en México, donde él encontró amigos, entre Arriola, Rulfo, y leían juntos también, se intercambiaban los textos y hay varias veces referencias a Kafka, cuando eso fue uno de sus autores favoritos. Y hice un estudio, sobre la cucaracha soñadora, ahí empecé, que vi que es una clara referencia a Kafka, es un homenaje a Kafka, pero también un homenaje a Borges por lo circular, es una fábula muy breve, pero esta misma cucaracha aparece también en 2 otros lugares y es en un dibujo de esa fauna donde aparece la cucaracha y un personaje sentado tranquilamente en su sillón, que probablemente es Gregorio Samsa. Entonces, eso es magnífico, este paso de lo textual a lo gráfico, ¿no? Que, sabemos que Monterroso dibujaba mucho, y estos dibujos forman parte de toda su obra creativa, ¿no? Y luego hay un ensayo en La Vaca, la metamorfosis de Gregor Mendel, donde hay toda una confusión, ¿no? Entre nombres, pero a Monterroso justamente le fascinan estos errores que otros autores han cometido. Refiere a esto no para criticar a los autores, sino que justamente por lo divertido. Entonces también estos juegos entre diferentes géneros, ¿no? Gregorio Samsa, en la obra de Monterroso, se encuentra en una fábula, en un dibujo, en un ensayo, ¿no? Entonces vemos estos cruces de géneros, y así también crea toda una cadena de metamorfosis de Gregorios, y la metamorfosis es un tema fundamental en Monterroso. Estando ahí, me llamó mucho la atención que había en muchos libros dedicatorias escritas a mano, y empecé a buscar y vi que por un lado en los libros de los años 40, 50 de autores como Neruda, Asturias, o sea, que ya dedican ahí al joven talento Monterroso, ¿no? Que ven que algún día será un gran escritor. Luego muchísimos libros de jóvenes escritores como Villoro, toda esta generación que dedican un libro a Tito y Bárbara, con mucho cariño al gran maestro, ¿no? Siempre dedicatorias muy personales. Y luego de sus contemporáneos, ¿no? Como Rulfo y Arriola, esos son como cómplices, ¿no? Se ve que hay juegos de palabras entre ellos y todo. Y luego descubrí un Quijote de 1941, una vieja edición, con una dedicatoria que decía: para Augusto, con un abrazo de Miguel. Y como yo soy muy ingenua, primero no entendí muy bien, digo, pero algo no cuadraba, ¿no? Como que, no, aquí hay un anacronismo, como que Miguel, ¿no? ¿Será Miguel Cervantes? No puede ser. Augusto, ¿será Tito? ¿No? Porque las dedicatorias por lo general es Tito.
corrí al bibliotecario, le pregunté, ¿qué es esto? No, porque estaba yo ahí como con un pequeño descubrimiento que no sabía muy bien cómo interpretar, que otra vez dije, bueno, es otro engaño de Monterroso, se está burlando de mí. Y sí, pues es mi hipótesis de que efectivamente saqué una foto, ¿no? Que es su escritura, ¿no? Que hacía como un juego, ¿no? Que es una falsa dedicatoria, ¿no? Pero es otra vez su visión de la literatura como un juego entre autor y lector. Me quedé muy asombrada, ¿no? Un estudio sobre sus referencias a pinturas de animales. Y eso se entiende, lo de la fábula y con una referencia a las vacas voladoras de Chagall, los animales americanos de Oski, en la letra E, y la pulga de William Blake, que la pulga también es una imagen. Y justamente, precisamente porque son referencias muy breves, pero la manera como lo integra en sus propios textos es tan genial y que uno se queda como, wow, ¿no? O sea, no lo dice explícitamente, pero está muy claro el mensaje que quiere dar y de cómo veía estas obras. Y luego el segundo estudio que hice sobre retratos de autores. Y esto también es magnífico, ¿no? O sea, son retratos, de repente una referencia a un retrato de Tolstoy. Ahí sí, se puede hablar de éfrasis en sentido tradicional, de la definición de lo que es éfrasis, porque él hace una descripción de una pintura de un pintor ruso, siempre hace algo diferente, algo nuevo, algo curioso, algo que no cuadra, que algo... sí, entonces era de Tolstoy, de Hart Crane, una pintura de Siqueiros, que para mí fue un descubrimiento. Siempre he sospechado de que había algo de este nexo entre literatura y pintura en Monterroso, porque él dibujaba mucho y todas estas referencias breves a pintores, o sea que sí, sabía que tenía un interés por la pintura, ¿no? Pero nunca me había imaginado que iba a ser tan profundo. Cuando estoy con Monterroso, y esto otros colegas también lo han dicho, nos sentimos como muy felices, hay como una felicidad, yo no lo puedo explicar, pero sí, bueno, trabajo también a otros autores y a veces como trabajo, ¿no? Es muy interesante y estos son los temas pero cuando estoy con Monterroso siento una felicidad interior muy difícil explicar, que no sé, yo siento que ahí estoy en lo que es la literatura con mayúscula. Bueno, pues ahí tenemos dos visiones en torno a Augusto Monterroso, Tito Monterroso, exactamente en este centenario de su nacimiento. Esta sátira, este sentido del humor, la originalidad la manifestaba en sus textos, también en las entrevistas. Él decía que en la literatura hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Dice, y yo me ocupo de este último tema, porque justo, bueno, en este famoso libro Movimiento Perpetuo hablaba acerca de este insecto y cómo aparecía en muy diversos textos en la literatura universal. Al final de cuentas, bueno, pues esto es lo que lo hace ser uno de los autores más vibrantes, alabado por todos los autores contemporáneos, todos quienes lo leyeron, ganador de los premios literarios más importantes en lengua española. Él decía Rafa, que cuando le preguntaban, y bueno, ¿cuál es su método de trabajo? No, pues yo voy escribiendo conforme voy pudiendo, hago mi trabajo en la universidad y pues de que tengo un ratito, ya sea en la mañana, en la tarde, pues me pongo a escribir, pero no era pretencioso, pero sí había mucha ironía siempre en sus palabras. Y de una vigencia innegable. Hay que leer a Tito Monterroso, y hay que celebrar hoy la memoria y la música de Paco de Lucía. Hoy este gran guitarrista hubiera cumplido 74 años de edad, uno de los referentes del flamenco y del jazz en la historia de la música, Laura.
Muy buenas noches. A partir de mañana les vamos a presentar una serie de programas especiales. Hemos preparado una programación con lo más destacado del 2021 en el ámbito de la cultura para ustedes en esta semana, la siguiente semana y bueno, estaremos de nuevo con noticias, con información del día a día a partir del 10 de enero, pero bueno, no se pierdan toda esta programación que les hemos preparado. Yo creo que la van a disfrutar mucho. Muchas felicidades a todos. Rafa. Muchas gracias, muy bonita noche.